Buenas tardes a todos. Por favor, verifiquen si tienen el audio y la parte visual. Buenas tardes, Licen. Sí, está bien. Ya. Bueno, vamos a entrar a la unidad 4 para el segundo parcial. Tiene que ver con el modelo de regresión general. Modelo de regresión general significa que vamos a analizar ahora la variable dependiente con más de dos variables independientes. Dos o más variables independientes. ¿Está bien? Entonces, y está en función de x2, de x3, de x4. A eso se está refiriendo. Y vamos a utilizar el enfoque matricial. Antes estábamos utilizando cálculo 1. Con cálculo 1 estábamos utilizando el sistema de ecuaciones. Ahora vamos a utilizar otro método que es el enfoque matricial. Y en el enfoque matricial de repente le resulta más sencillo la comprensión y el cálculo de los coeficientes. Entonces, ¿cuál es el concepto? En las ciencias económicas, nosotros los que estamos estudiando ingeniería comercial, administración, economía financiera, todos los problemas económicos, cuando están analizando algún problema económico, no siempre se explica por un solo factor, por un solo X, sino que hay diferentes X que explican una situación determinada, ¿no? Entonces, la variable dependiente no depende de una sola variable, depende de diferentes variables. Por ejemplo, cuando ustedes analizaban la demanda de un producto en competencia perfecta, la demanda es Y, la variable dependiente. Depende en competencia perfecta del precio del propio bien. Depende del ingreso de los consumidores. Depende del precio si es un bien sustituto. Depende del precio si es un complementario, ¿no es cierto? Un bien complementario. Depende del gusto que tienen los consumidores. Depende de la edad del consumidor. Entonces, fíjense que hay un montón de variables X, que son las variables independientes, que según el valor que toman, la demanda va a tener un comportamiento específico. Lo mismo desde el punto de vista de la oferta. La oferta de un bien depende de la tecnología que utiliza, depende del precio, depende del capital que utiliza, depende del trabajo que utiliza, ¿no es cierto? Entonces, cualquier problema económico en cualquier área, cuando estén analizando, ese problema siempre está explicado por n variables, Y de eso trata el tema, ¿no? De eso trata el modelo de regresión general. Ahora vamos a desarrollar fórmulas para analizar de dos o más variables independientes. Ya. En este caso de la demanda, en el ejemplo, D es la variable dependiente. Nosotros estamos acostumbrados a usar la letra Y como variable dependiente. Está en función del precio, dice, del propio bien. El precio del propio bien para nosotros es X2Y. La Y, el ingreso, significa el X3 para nosotros. Si tiene precio sustituto, es el X4 para nosotros. Si es un bien complementario, el X5 significa el precio complementario para nosotros. Los gustos, X6 significa. Y depende de X2, de X3, de X4, de X5, de X6, quiere decir en este problema para nosotros. Ya. Entonces, cualquier problema económico, ustedes cuando tengan más de dos variables independientes, utilizando el enfoque matricial, funciona de la siguiente manera. Este es el modelo general. Y, la variable dependiente, va a ser igual a beta 1, muestral. Todo lo que tiene sombrerito viene de la muestra, de un subconjunto de datos, quiere decir, ¿no es cierto? Beta 1 más beta 2 por X2Y, más beta 3 por X3Y, más y así sucesivamente beta de K por XK de Y, más el término de perturbación. No todo lo que no podamos medir en el modelo, este término lo recoge. Es un término de perturbación estocástica. Es un término aleatorio. No todos los fenómenos que ocurren de vez en cuando aleatoriamente, ese es el término que recoge. Entonces, este es nuestro modelito general.
Para este modelo general, cuando estamos ya analizando para un conjunto de observaciones, este modelito funciona de la siguiente manera. Decimos, la primera observación de Y, de la variable dependiente, es igual a beta 1 más beta 2, la primera observación de la variable x2, más beta 3, la primera observación de la variable x3, y así sucesivamente, más la primera información de la variable independiente x de k, más el término de perturbación. Y subíndice 2 significa la segunda observación de la variable dependiente. Es igual a beta 1 más beta 2, la segunda observación de la variable x2, más beta 3, la segunda observación de la variable x3, más, y así sucesivamente, si tienen más variables independientes, más beta de k, la segunda observación de la variable x de k, más la segunda observación del término de perturbación, quiere decir. Otra vez, la tercera observación de la variable dependiente es igual a beta 1 más beta 2, la tercera observación de la variable x2, más beta 3, la tercera observación de la variable x3, más, y así sucesivamente, beta de k, la tercera observación de la variable x de k, más la tercera observación del término de perturbación. Y esto podemos ir hasta n datos. El enésimo dato de la variable dependiente, quiere decir, igual a beta 1 más beta 2, el enésimo dato de la variable x2, más beta 3, el enésimo dato de la variable x3, más 3 puntos, más beta de k, el enésimo dato de la variable x de k, más el enésimo término de perturbación, ¿no? Si tienen 20 datos, 20 veces tiene que estar la ecuación así en forma lineal. Si tienen 30 datos, desde el primer dato hasta la observación 30 tienen que desarrollar, describir esta función como lo tenemos. Pero para no estar desarrollando así para cada dato, aparece el enfoque matricial. Entonces, en el enfoque matricial es más sencillo ordenar los datos, donde Y, la variable dependiente, va a ser el vector columna. El vector columna para la observación 1, la observación 2, hasta la observación enésima, quiere decir. ¿No es cierto? Más sencillo y ante el formulario utilizando matrices. Acá dice X transpuesta por X es igual a la matriz. Cuando tienen X, siempre la primera columna se va rellenando de unos, siempre. En la matriz X transpuesta por X, la primera columna siempre se rellena de unos. ¿Para qué se necesita esta columna de los unos? Porque cuando van multiplicando se va transponiendo. De columna se vuelve fila, de fila se vuelve columna. Para eso se necesita el uno, para poder operar. ¿Está bien? Entonces siempre va a ir una columna, la primera columna de uno se le va a rellenar. A partir de ahí viene la variable independiente x2. La segunda columna es para la variable independiente x2. x2 puede ser el precio, ¿no? Todo lo que es x2, el precio. El 1, el 2, el n son los datos. El primer precio de x2. El segundo dato de x2. El enésimo dato de x2. x2 es el precio en este caso. El 1, el 2, el n son los datos, los valores que toma el precio. La tercera columna para x3, todito es x3. x3 puede significar el ingreso para nosotros en la demanda. Entonces, el 1, el 2, el n es el primer ingreso, el primer dato de ingreso, el segundo dato de ingreso, el enésimo dato de ingreso. ¿Por qué? Porque x3 significa ingreso, quiere decir. Y así sucesivamente 3 puntos hasta x de k. Quiere decir, xk podría ser cualquier variable, ¿no es cierto? Pueden tener 4, 5, 10 variables. Hay modelos que construyen hasta 20 variables independientes. Entonces, este x de k es para no extender muy largo el formulario, ¿no? De acá puede ser x4, x5, x6, etc.
significa la primera observación de la variable x de k, la segunda observación de la variable x de k, y así sucesivamente, la enésima observación de la variable x de k, ¿no? Entonces ya está resumido ahí la matriz x transpuesta por x, donde beta 1, beta con sombrerito, todos los betas salen del vector columna. Quiere decir que con este método de matrices, de una sola vez vamos a encontrar todos los betas. No como en el cálculo, que hay que ir encontrando uno por uno. Haciendo cálculo, el procedimiento es más largo. Por eso uno va operando y va encontrando para beta 1, vuelve a utilizar formularios para beta 2, vuelve a utilizar formularios para beta 3, y el procedimiento se hace un poco más largo. Ahí es donde matrices es mucho más sencillo, es más directo, entonces los resultados también salen directamente de una sola vez para todos los betas, está diciendo. Y el término de perturbación es el vector columna, que significa la primera observación para el término de perturbación, la segunda observación del término de perturbación, la enésima observación del término de perturbación. Ahí está resumido en matrices, ¿no? No como estábamos empezando al inicio. Fíjense, esto está muy largo para ir desarrollando. Cambia acá, directamente ya se puede ordenar matricialmente las observaciones para y las X, las diferentes X. Vamos a volver a utilizar el método de estimación de mínimos cuadrados. Antes, todo lo que es columna se llama vector columna. Y es el vector columna de las Y, de las observaciones de Y. Beta, subíndice I, es el vector columna de todos los betas, ¿no? El vector columna de todos los betas. Mu es el vector columna de todas las perturbaciones de mu. Ya. Vamos a usar, seguimos con el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, en nuestro modelo, resumiendo, le ponemos Y, la variable dependiente, es igual a X por beta, por beta, más el término de perturbación. Este es nuestro modelo condensado, en forma resumida, quiere decir. Este modelo, si lo despejamos mu, se queda donde está, es positivo, no está yendo a ningún lado. Y también no está yendo a ningún lado. X, beta, pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no? De ahí está viniendo negativo, menos X, beta muestral. Donde lo que hacemos nosotros, le aumentamos la sumatoria y le elevamos al cuadrado. La sumatoria de los residuos al cuadrado es igual a mu transpuesta por mu, quiere decir. Mu transpuesta por mu. Esto de acá es lo mismo que sumatoria de mu al cuadrado, por si acaso. Significa lo mismo. En matrices es mu transpuesta por mu. Cuando utilizan cálculo 1, van elevando cada mu al cuadrado. El primer dato de mu al cuadrado, el segundo dato de mu al cuadrado, y toda la columna van sumando, de ahí sale ese resultado. En matrices es mu transpuesta por mu, que es lo que vamos a utilizar ahora nosotros. Entonces, la sumatoria del término de perturbación al cuadrado es igual. Le reemplazamos en mu. Mu para nosotros está definido como Y menos X por beta, ¿no? Ahí está, mu es igual a Y menos X por beta. Eso es lo que estamos reemplazando en vez de mu. Y menos X por beta, entre paréntesis, transpuesta le ponemos, transpuesta. Por mu dice. Otra vez, en vez de mu, le volvemos a poner Y menos X por beta. Vamos multiplicando, hay una multiplicación, dos paréntesis. Entonces vamos multiplicando los paréntesis. Volvemos a copiar sumatoria de mu al cuadrado, igual, ¿no? Estamos copiándolo igual. Decimos, Y transpuesta por Y. Este primer término está multiplicando por el primer término del otro paréntesis. El segundo término, el primer término hay que multiplicar por el segundo término del paréntesis, del otro paréntesis. Eso es lo que estamos haciendo. Empezamos. Y transpuesta por Y, decimos. Y transpuesta por Y. Ahora, positivo o negativo. El primero Y menos X beta significa negativo, ¿no? Positivo o negativo se vuelve negativo. Y transpuesta, y estamos poniendo, por X, beta muestral.
Y hasta el primer término ya hemos multiplicado por el primero y el segundo del paréntesis. Ahora multiplicamos el segundo término. Menos X beta muestral, está diciendo, por Y tenemos que hacer. Entonces, menos con más se vuelve negativo, ¿no es cierto? El Y positivo está acá, con el negativo sigue siendo negativo. Entonces, decimos Y X transpuesta por beta transpuesta. ¿Está bien? La multiplicación puede cambiar de lado, no hay problema. Y primero le estamos poniendo menos Y, X transpuesta por beta transpuesta. Como todo es multiplicación, entonces no altera el orden, ¿no es cierto? Ahora nos toca multiplicar menos X beta por menos X beta. Menos con menos se vuelve positivo. Entonces, hacemos X transpuesta, decimos, por X, por el otro X, ¿no? O en este caso estamos siguiendo el orden. X transpuesta, beta transpuesta, por X, por beta. Reordenando los datos, vamos a ver qué sucede. Sumatoria del término de perturbación al cuadrado es igual, Y transpuesta por Y se mantiene. Acá hay dos términos que son simétricos, son simétricos. Fíjense, Y transpuesta por X es lo mismo que Y X transpuesta. Es exactamente lo mismo. Beta o beta transpuesta, entonces como son negativos, decimos hay dos veces Y transpuesta por X por B. Es lo mismo. Estos dos son simétricos sus resultados. Más, acá reordenamos X transpuesta, el X lo sacamos adelante y beta transpuesta por beta lo elevamos al cuadrado. Lo estamos elevando al cuadrado porque queremos derivar, simplemente porque queremos derivar. No tenemos formulario. Estamos derivando fórmulas en matrices para estimar los betas. ¿Cómo vamos a calcular los betas? Entonces, de ahí es que lo estamos poniendo beta al cuadrado en vez de poner beta transpuesta por beta. Ya. Derivando entonces, vamos a derivar. Derivada de la sumatoria del término de perturbación al cuadrado respecto de beta. Respecto de los betas queremos derivar. Entonces, fíjense, acá Y transpuesta por Y no hay beta. Acá tenemos un beta. Decimos menos 2 Y transpuesta por X. Porque hay un beta, su derivada es menos 2 Y transpuesta por X. Ahí está. Signo positivo copiamos. El cuadrado baja para abajo, disminuye en 1. Entonces decimos 2X transpuesta por X por beta. Queda un beta todavía. Terminamos de derivar, igualamos a 0. Estamos minimizando. Entonces, ahora ya queremos despejar el beta. Está positivo, se queda donde está. No está yendo a ningún lado. 2X transpuesta por X por beta se queda donde está. El otro que es negativo, menos 2Y transpuesta por X, pasa al otro lado con signo cambiado. Era negativo, se vuelve positivo. 2Y transpuesta por X. Queremos despejar beta. Beta va a ser igual a 2Y transpuesta por X. Como 2X transpuesta X se está multiplicando, pasa a dividir. ¿No es cierto? El 2 se simplifica. Quedaría Y transpuesta por X, X transpuesta por X. Esta X transpuesta por X, si lo subimos arriba, queda como X transpuesta por X a la menos 1. ¿No? Está en el denominador, para subirlo arriba al numerador, se está volviendo a la menos 1, ¿no es cierto? Por Y transpuesta por X se mantiene. Ahí está, esto es lo que tenemos que estimar. Beta muestral, todos los betas, va a ser igual, dice, a X transpuesta por X a la menos 1, es la matriz inversa, significa. La matriz inversa en matrices. Esa matriz inversa que obtengamos lo vamos a multiplicar por el vector Y transpuesta por X. Ya está. Entonces, empezamos reconociendo. Este es nuestro formulario de beta. La matriz inversa, fíjense, X transpuesta por X a la menos 1, sale de calcular la matriz adjunta X transpuesta por X. Todo dividido sobre el determinante de X transpuesta por X, dice. ¿No? Estas formulitas ustedes ya lo han visto cuando llevaron álgebra lineal, matrices.
Entonces, también saben que la matriz adjunta, fíjense, tenemos que calcular cofactores para encontrar la matriz adjunta. Entonces, la matriz adjunta de X transpuesta por X, lo que necesitamos acá el numerador, sale de utilizar cofactores. Cofactor 1, 1, cofactor 1, 2, cofactor 1, 3, cofactor 2, 1, cofactor 2, 2, cofactor 2, 3, cofactor 3, 1, cofactor 3, 2, cofactor 3, 3 significa, ¿no? Entonces acá sería cuando tenemos dos variables independientes. ¿Está bien? Entonces, la primera fila de cofactores, ¿cómo se lee? ¿Cómo trabajaban esto de acá? Cofactor 1, 1. El 1 significa eliminar fila. El otro 1 significa eliminar columna. Eso significa. Y donde sume pares es positivo. Donde suma impar, 1, 1, 1 más 1 es 2 par. Ese cofactor es positivo, quiere decir. Su resultado, el determinante, es positivo. Todo lo que es impar, el cofactor 1, 2 es 3. Negativo tienen que ponerle adelante antes de poner sus valores. Cofactor 1 más 3, 4, positivo es ese de ahí. Cofactor 2, 1, 3 es negativo. Todo lo que es impar es negativo. 2, 3, impar, negativo. 3, 2, impar, negativo. Todo lo demás son positivos, quiere decir. ¿Está bien? Entonces, se utiliza con el formulario de cofactores. Los cofactores significa calcular determinantes. Determinantes, ¿no? Entonces, abajo, el determinante X transpuesta por X, nuestro formulario va a ser lo siguiente. Cuando tiene barras verticales, estamos calculando determinantes, quiere decir en matrices. Entonces vamos a hacer nuestro formulario para los determinantes. La matriz X transpuesta por X va a tomar valores, le vamos a dar valores de A, los valores de X, ¿no? A11, A12, A13, la segunda fila, A21, A22, A23, la tercera fila, A31, A32, A33. En este método volvemos a copiar la primera fila y la segunda fila. Fíjense, estamos copiando lo mismo. A11, A12, A13, la primera fila, exactamente lo mismo. La segunda fila, A21, A23, A22, A23, exactamente lo mismo. A21, A22, A23. Hay diferentes métodos para calcular el determinante. Este es el más sencillo en mi criterio de mí. Primero, las tres filas sale del formulario que están utilizando, de los datos que tienen para Y, PX2, PX3. La cuarta y quinta fila se vuelve a copiar tal como está. Y se van calculando las diagonales, multiplicando las diagonales principales, se va multiplicando, ¿no? Menos las otras diagonales, quiere decir. Ya tenemos el formulario entonces. Ahora vamos a determinar nuestro formulario primero con dos variables, lo que ya hicimos en la unidad 2 y 3. Para la función lineal sería la unidad 2. Cuando tenemos dos variables, y x solamente quiere decir, tienen que tener su x transpuesta por x. ¿De dónde va a salir ese resultado? Va a ser la matriz del total de datos que están manejando por la sumatoria de xy, sumatoria de xy, y la sumatoria de xy al cuadrado necesitan reemplazar para esta matriz de 2 por 2. Para el vector ya transpuesta por x, cuando son dos variables, solamente necesitan la sumatoria de y, la sumatoria de y por xy. Ese es su formulario para la base de datos. Este es el formulario para la base de datos, le vamos a poner. Para obtener la base de datos. Cuando tienen su base de datos, pues ustedes, ya está diciendo, tienen todas las sumatorias, todas las sumatorias. Esas sumatorias se están reemplazando en su formulario. Luego tenemos el caso de tres variables, y, x2, x3, dos variables independientes quiere decir que tienen.
Entonces, fíjense, X transpuesta por X va a ser igual, dice, necesitan el total de datos. Y en la primera fila necesitan la sumatoria de X2Y, la sumatoria de X3Y. En la segunda fila la sumatoria de X2Y, la sumatoria de X2Y al cuadrado, la sumatoria de X2Y por X3Y. Abajo en la tercera fila la sumatoria de X3Y, la sumatoria de X3Y por X2Y, la sumatoria de X3Y al cuadrado. ¿Cómo sale esta matriz? El primer dato siempre es n, total de datos. A la derecha le ponen las variables independientes que tienen. Sumatoria de X2Y, sumatoria de X3. En la primera columna para abajo también le ponen sumatoria de X2Y, sumatoria de X3Y. Es la cantidad de variables independientes que está manejando. Todo lo demás sale de multiplicar. Fíjense, sumatoria de X2Y por sumatoria de X2Y, sumatoria de X2Y al cuadrado. O sea, ahora, sumatoria de X2Y por sumatoria de X3Y, simplemente está multiplicando sumatoria de X2Y por X3. La tercera, sumatoria de X3Y multiplicando por sumatoria de X2Y, da lo mismo, X3Y por X2Y, es lo mismo que este resultado de acá, sumatoria de X2Y por X3Y, ¿no? Son simétricos los valores, los resultados. La multiplicación es conmutativa, no interesa si está primero o segundo, está diciendo el X2, el X3, es lo mismo. Finalmente, en la tercera fila, sumatoria de X3 por sumatoria de X3Y va a dar sumatoria de X3 al cuadrado, ¿no? De ahí va saliendo. Entonces, cuando se van olvidando, ustedes simplemente ponen, si ya saben, si se desconectan, se vuelven a conectar en 10 minutos. Ya. El vector Y transpuesta por X, cuando tienen dos variables independientes y una dependiente, necesitan la sumatoria de YI, la sumatoria de YI por X2Y, la sumatoria de YI con X3Y. Ahora, seguimos usando, pero seguimos con tres variables, pero estamos usando el método de desvíos. Este método de desvío significa volver letras minúsculas. Estas son letras mayúsculas, tal como vienen los datos, tal como les dan los datos de Y, de X2, de X3, letras mayúsculas. Cuando utilizan letras minúsculas, significa que se ha restado de su promedio, de su media aritmética correspondiente. Entonces, ¿para qué sirve este método? Cuando tienen cantidades muy grandes, están trabajando con millones, como le va a restar de su promedio, se va a achicar las cantidades de las X, de las Y, y por lo tanto va a ser mucho más fácil el cálculo, ¿no? Para eso sirve este método de desvíos. Cuando tengan cantidades muy grandes, es conveniente usar el método de desvíos. Entonces, X transpuesta por X en desvíos para tres variables, sigue siendo lo mismo tres variables, pero es otro método. Va a ser igual, dice, a la matriz de 2 por 2. Van a necesitar la sumatoria de X desvío, X minúscula quiere decir. X minúscula de la variable 2, la variable independiente X2 al cuadrado. También necesitan la sumatoria de X desvío de la variable independiente 2, ¿no es cierto? Es el mismo valor acá, sumatoria de X desvío X subíndice 2, X desvío subíndice 2 quiere decir la sumatoria de X desvío subíndice 3 al cuadrado, ¿no? La variable X3, pero en desvío, en letra minúscula, al cuadrado está diciendo. Y transpuesta por X va a ser el vector, necesitan el vector sumatoria de Y desvío por X desvío subíndice 2. Abajo, sumatoria de Y desvío por X desvío, subíndice 3, está diciendo la variable X3. Ahora fíjense cómo se vuelven minúsculas. Y minúscula, Y a cualquier valor de YI, sale de observar la variable original, Y mayúscula, menos su media aritmética. X minúscula subíndice 2i sale de observar el X mayúscula, X2i, menos la media aritmética de X2. Esta vez. X desvío subíndice 3, X minúscula 3, ¿no? La variable independiente X3 está diciendo, pero en desvío, en letra minúscula,
sale de reemplazar el dato de x3 mayúscula menos la media aritmética de 3. De ahí sale, donde ya también podemos observar que a veces cuando tienen desvíos, pueden volver a trabajar en letras mayúsculas, o si tienen letras mayúsculas, pueden trabajar con letras minúsculas. Es indistinto. Acá, por ejemplo, estamos poniendo sumatoria de x desvío, letra minúscula de la variable x2 al cuadrado, sale. Pueden obtener, dice esta letra minúscula para x2 al cuadrado, sale de observar la sumatoria de x subíndice 2 al cuadrado de la letra mayúscula, menos la sumatoria de x2y entre paréntesis al cuadrado sobre el tamaño de la muestra, sobre el total de observaciones. La sumatoria de x desvío subíndice 3, ¿no? Letra minúscula x3 quiere decir al cuadrado, sale de observar la sumatoria de x3y al cuadrado, de la letra mayúscula al cuadrado quiere decir, menos la sumatoria de x3y entre paréntesis al cuadrado sobre n. Lo mismo para y, sumatoria de y minúscula al cuadrado, sale de observar la sumatoria de los valores de y al cuadrado, de letra mayúscula, menos la sumatoria de y entre paréntesis al cuadrado sobre n. Todo lo que está a la derecha son letras mayúsculas. Lo que está al empezar son letras minúsculas. Lo mismo, cuando necesitan sumatoria de y desvío por x2 desvío, sale de observar las letras mayúsculas. Necesitan la sumatoria de y por x2y en letra mayúscula, menos la sumatoria de y por la sumatoria de x2y en letra mayúscula, ese pedacito entre n. Si necesitan sumatoria de y desvío, x3y desvío, letra minúscula quiere decir y x, sale de observar las letras mayúsculas, sumatoria y por x3y, menos la sumatoria de y por la sumatoria de x3y, son letras mayúsculas, ese pedacito dividido entre n, ¿no? Es parte de su formulario que tienen que aprender a familiarizarse, a reconocer. Y finalmente, tenemos un formulario general para n variables independientes. Fíjense. X transpuesta por X es igual al total de datos siempre. Sumatoria de X2Y, son letras mayúsculas por si acaso. Sumatoria de X3Y, necesitan 3 puntos, hasta la sumatoria de X K de Y. ¿No es cierto? Pueden haber más variables independientes, está diciendo estos puntitos. En la segunda fila necesitan la sumatoria de x2y, también la sumatoria de x2y al cuadrado, la sumatoria de x2y por x3y, 3 puntos, la sumatoria de x2y por x k de y. Y así hacia abajo también podemos seguir el formulario extendiendo, donde va a ser hasta la sumatoria de x k de y, donde si multiplican sumatoria x k de y por sumatoria de x2y, da la sumatoria de x k de y por x2y, ¿no es cierto? Si multiplican la sumatoria de x k de y por x3y, va a dar sumatoria de x k de y por x3y. 3 puntos. Ahora, sumatoria de x k de y por sumatoria de x k de y es la sumatoria de x k de y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, el vector columna para y transpuesta por x necesitan la sumatoria de y, la sumatoria de y por x2y y así sucesivamente hasta la sumatoria de y por xk de y. Ya tenemos todo nuestro formulario. Por el momento de repente se están un poco emborrachando, pero vamos a ir haciendo los ejercicios y poco a poco se van a ir familiarizando y van a ir entendiendo. Se tiene los siguientes datos. Ahí está. Nos está dando la base de datos. Y toma valores 2, 2, 1, 3, 1, 9. ¿No? Hasta 1 solamente. Esto de acá ya es la sumatoria, por si acaso. Ya lo hemos sumado la sumatoria. ¿No? Los valores son 2, 4, 5 datos. 5 datos. La segunda columna, x2y, toma valor 1, 3, 4, 4, 3. El x3y toma valores 0, 3, 2, 5, 4. 5 valores son. Nos pide encontrar los coeficientes del modelo múltiple.
Tenemos un modelo que es múltiple. ¿Está bien? Entonces, nuestro modelo múltiple para nosotros, si queremos ubicarnos, como ya se han dado cuenta, tienen dos variables independientes. Entonces, les está pidiendo lo siguiente. Le vamos a poner primero Y con sombrerito. Y con sombrerito quiere decir la ecuación que están estimando es igual a beta 1 más, van a necesitar beta 2 más beta 3. Hasta beta 3 va a haber, hasta beta 3 tiene que ser porque son dos variables independientes. Fíjense, x2 es una variable independiente, x3 otra variable. ¿Está bien? Entonces, vamos poniendo acá nuestros betas. Eso es lo primero que tienen que ubicarse. Una vez que se han ubicado, ya todo lo demás es más sencillo. Necesitamos los betas. Este no necesita el cuadrado, ¿no?